Ok, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, nuevamente un gusto saludarles, esperando pues que hayan tenido un excelente fin de semana y también un buen inicio de semana. Este, bueno, vean, básicamente para hoy la idea es terminar, digamos, la parte de deterioro, ¿verdad? Entonces, hoy terminaríamos con la parte que nos corresponde, que sería corrosión. Ok, cosillas importantes, ¿verdad? Recuerden que hoy tenemos quiz, entonces ahora como a las 7 más o menos, ¿verdad? Hacemos un corte ahí en la lección y pues nos conectamos un momentito ahí a la plataforma para que podamos entonces hacer el quizillo. Es algo muy, muy rápido, de hecho el quiz está bastante fácil también, entonces creo que no vamos a tener problemas por ahí. Este... mm, Creo que tal vez perdón, sí, a las 7, no, perdón, más bien a las 6, ¿verdad? Ok, a las 6. Gracias, Fabián. Este, Más bien a las 6, hacemos un cortecito por ahí y estaríamos entonces haciendo el quiz. De lo que les decía, ¿verdad? Básicamente vamos a continuar entonces con deterioro. Hoy tenemos corrosión. Antes de que se me olvide, ¿verdad? Les voy a mandar también un enlace, ¿verdad? Digamos como una página donde ustedes pueden ingresar su disponibilidad. Es que estuve buscando cuál era la mejor opción, entonces me encontré una página muy buena, por ahí que también me recomendaron. Em, no sé si la han usado, se llama When to Meet, algo así. Entonces ahí se los voy a pasar el enlace para que porfa ustedes se vayan anotando y así podamos establecer un día y una hora que pueda ser un poco más adecuada eventualmente para todos. ¿Ok? Entonces, porfa ahí para que lo consideremos. Ok, aparte de eso, bueno, yo creo que no tenemos nada para la otra semana, ¿verdad? No tenemos todavía ninguna entrega, no vamos a tener quiz, entonces básicamente nos quedamos con el quizillo de hoy. Este, y como les digo, es algo ahí súper rápido. Ok, entonces, si gustan, pasemos de una vez a la presentación, ¿verdad? Para ir avanzando un poco con esta parte. Em, ok, entonces, estamos por acá. Como les comentaba, hoy nos encargamos entonces de toda la parte que tiene que ver con corrupción. ¿Por qué es importante para nosotros analizar, digamos, todo lo que tiene que ver con corrosión? Bueno, recuerden que en términos generales, pues es otro mecanismo de deterioro, ¿verdad? Uno más. Creo que sí es ya pues bastante conocido por la mayoría de ustedes. Como les decía la semana pasada, lo ideal sería que ya ustedes cuando vengan acá pues ya tengan las bases y los fundamentos respectivos con el curso de corrosión. Si no, pues al menos lo ideal sería que al menos lo estén llevando en paralelo, pues como para ir ahí complementando un poco, ¿verdad? Y si no, pues igual vamos a tratar, creo que no hay ningún caso, pero vamos a tratar por acá algunos temas, algunas generalidades que nos van a ayudar como tal vez como a ubicarnos un poco. Entonces, bueno, recuerden que es un fenómeno muy estudiado, más que todo porque en términos de costos, ¿verdad? Siempre ha sido un tema importantísimo. Este, digamos que ha afectado prácticamente todo, ¿verdad? Desde sistemas de transporte hasta sistemas energéticos, por ejemplo, de todo lo que son servicios públicos, sistemas de distribución, agua, telecomunicaciones, diferentes plantas hidroeléctricas, por ejemplo, producción y manufactura de todas las industrias, alimenticia, no sé, refinación, etcétera, ¿verdad? Entonces es un tema que definitivamente nos compete. Con respecto a, digamos, lo que es la definición de algunos términos por ahí interesantes, ¿verdad? Aparece lo que es el ataque por metal líquido. Bueno, básicamente, ok, por qué nos aparece eso como una primera línea ahí? Bueno, los metales líquidos atacan primero un sólido, ¿verdad? En ciertos lugares donde haya, como quien dice, más energía, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son esas zonas de concentración? Por ejemplo, los límites de grano. Entonces, si esas regiones, ¿verdad?, continúan ahí como siendo afectadas o atacadas de forma directa, ¿verdad?, de lo que va a pasar ahí es que se van a presentar ciertas grietas, ¿verdad? Entonces, usualmente esta forma, digamos, de corrosión se complica, por así decirlo, cuando tenemos fundentes, por ejemplo, que aceleren el ataque o incluso por la misma corrosión electroquímica. Entonces, hay algunos metales que tienden a ser todavía más agresivos en estado líquido, por ejemplo, el litio, ¿verdad?, que puede atacar incluso hasta los mismos materiales cerámicos. Entonces, hay que ir pensando justamente también en ese tema y cómo algunos materiales, sobre todo los materiales metálicos, pueden volverse más agresivos dependiendo de las condiciones. No solo la temperatura, ¿verdad? Puede haber alguna otra condición que hace que el metal entonces tenga este tipo de comportamientos. Por acá nos mencionan la lixiviación selectiva, ¿verdad? Vean que ahí hablan del deszincificado y la corrosión grafítica. Ok. ¿A qué se refiere esto de la lixiviación? Más adelante lo vamos a retomar un poco, pero ¿a qué se refiere en términos generales? Bueno, acuérdense que en este caso es algo así como que ustedes pueden tomar un elemento particular de una aleación y disolverlo de una forma selectiva, ¿verdad? Entonces, ese elemento puede ser disuelto o lixiviado, que viene siendo lo mismo, a partir del sólido. Es como quien dice, lo voy a separar. Entonces, hablan del deszincificado, porque justamente se puede, por ejemplo, hablar de una lixiviación del zinc, por ejemplo, a partir de una aleación de latón, ¿verdad? Que es como un ejemplo típico. Recuerden que el latón es una mezcla de cobre más estaño, ¿verdad? Entonces, perdón, de cobre más zinc. Entonces, básicamente, ustedes lo que pueden hacer es tomar el zinc y aislarlo, es decir, lixiviarlo. Ok. em, entonces, básicamente, recuerden que más o menos un latón debería contener un poquito más de 15% de zinc, ¿verdad? Por ahí anda. Entonces se puede obtener, tal vez no el 15%, ¿verdad? Tal cual, pero sí se puede obtener una buena parte, sí se puede separar una buena parte, qué sé yo, un 12, 13% de su totalidad. Ok, nos hablan de corrosión grafítica como otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que es el hierro fundido gris, básicamente este hierro, ¿verdad?, se puede disolver de manera selectiva, ya sea en agua o en tierra. Entonces, cuando es así, básicamente lo que se le va a desprender a ese hierro fundido, a esa fundición en gris, van a ser hojuelas de grafito, ¿verdad? Y bueno, tal vez algún otro ahí subproducto de la corrosión. Entonces, esa es como decir un tipo de corrosión grafítica localizada, ¿verdad? Que de hecho en la práctica muchas veces se empiezan a generar fugas, ¿verdad? Por ejemplo, o fallas en tuberías, justamente gracias a este tipo de lixiviación o separación, ¿verdad? Es, bueno, por ahí nos hablan también de lo que es el ataque, perdón, la disolución y oxidación de productos cerámicos, ¿verdad? Entonces, sabemos que existen, por ejemplo, algunos refractarios que pueden como, que se pueden usar, por ejemplo, para contener el metal fundido, ¿verdad? Cuando estamos generando ahí las diferentes fundiciones, usted puede echar ahí, digamos, su metal en un crisol, ¿verdad? Em, y pueden ser eventualmente disueltos, digámoslo así, por las escorias que se produzcan justamente en la superficie del metal. Entonces, por ejemplo, un refractario del tipo ácido, ¿verdad?, que tenga altos contenidos de óxido de silicio, se puede ser rápidamente atacado, por ejemplo, por escorias básicas. ¿Y cuáles son las escorias básicas? Las que tengan altos contenidos de óxidos de magnesio o bien de óxidos de calcio, ¿verdad? Em, También, por ejemplo, un vidrio, ¿verdad?, producido de óxido de silicio y óxido de sodio,
puede ser atacado, por ejemplo, por la misma agua, ¿verdad? Entonces hay que agregar usualmente un poquitito ahí de óxido de calcio, ¿verdad? Como para reducir ese ataque al mínimo. Entonces vean que en realidad ya ahí hablamos como de un asunto de compatibilidad o incompatibilidad entre las sustancias, ¿verdad? Pero eso puede pasar. Entonces, siempre bajo el marco de todo lo que es corrosión y oxidación. También nos hablan de ataques químicos en los polímeros, entonces digamos que en comparación con metales y materiales cerámicos, ¿verdad? Los materiales poliméricos se consideran pues bastante resistentes, ¿verdad? A la corrosión. Los materiales más resistentes, digámoslo así, que actualmente se conocen en el mercado pueden ser tal vez el teflón. Hay otro producto que se llama el bitón, ¿verdad? Con V. Esos son algunos materiales por ahí que resuenan bastante y se usan mucho en aplicaciones más que todo de industria química, ¿verdad? Todo lo que son reactores nucleares y todas esas cosillas por ahí. Entonces, estos materiales en realidad son altamente resistentes, incluso estables en presencia de ácidos, por ejemplo, bases, líquidos orgánicos, ¿verdad? Eh, entonces, digamos que por ahí podemos hablar de un asunto de mayor o menor susceptibilidad a ese tipo de ataques. Ok, pero bueno, digamos que a nosotros en este caso lo que mejor nos compete sería la parte tal vez como de los metales, ¿verdad? De momento tal vez como que vamos dejando un poquillo la parte de cerámicos y poliméricos. Ok, nada más ahí como, digamos, como modo introductorio, ¿verdad? Ahí en la imagen pueden observar entonces como un triangulillo ahí que viene siendo como bastante cíclico, ¿verdad? Entonces, básicamente, todo nace en las minerías, ¿verdad? Donde se extraen los principales elementos, ¿verdad? O compuestos a partir de los cuales, por métodos químicos y de separación, se pueden obtener los diferentes elementos. A partir de los elementos que pueden ser separados, y eventualmente procesados se pueden generar aleaciones, por ejemplo, entonces ya ahí nos vamos a la parte de todo lo que es digamos, el conformado como tal de los diferentes, como les digo, aleaciones metálicas, entonces ahí entra en juego todo lo que es el tema de la acería. Vean que ahí es donde tenemos como un pico por cuanto al consumo de energía, ¿verdad? Definitivamente ahí es justamente en ese procesamiento donde vamos a tener el mayor consumo y posteriormente, ¿verdad? Lo que va a suceder es entonces que si no protegemos las superficies, ¿verdad? Vamos a tener un deterioro, llámese corrosión en este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente sale de juego porque alcanza su vida útil, por así decirlo, se deteriora, ya no se puede utilizar y pasa más bien a ser un desecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se convierte, por ejemplo, en herrumbre, ¿verdad? Entonces ya usted tiene un producto ahí oxidado. Entonces, eventualmente, recuerdan que yo les decía que en general todo lo que son los procesos de corrosión y oxidación obedecen a un principio de estabilidad. Entonces yo les decía que usualmente para retornar a la estabilidad, los materiales buscan llegar otra vez a tener la forma y la composición que tenían originalmente en un principio, ¿verdad? Entonces ese es el proceso. Digamos que esa es la búsqueda de los materiales como tales. Entonces, ellos tratan de ser otra vez lo que fueron en un principio. Entonces, vean que ya ahí tenemos toda la parte de corrosión, ¿verdad? Esto, digamos, eventualmente y obviamente pensándolo en un periodo de bastante largo plazo, ¿verdad? Se vuelve a convertir en un producto mineral, ¿verdad? En algún momento se supone debería de llegar a ser un nuevo yacimiento, se va a mezclar con otro montón de cosas y ya permanece estable en la tierra, ¿verdad? Nuevamente se pueden aplicar procesos de siderurgia, minería, se extrae, se procesa y así sucesivamente. Entonces básicamente viene siendo un triángulo, aunque claro está, todos los procesos son relativamente rápidos, excepto pasar de, digamos, un producto herrumbrado, corroído, oxidado, a que ese producto se convierta nuevamente, por ejemplo, en un mineral, ¿verdad? Mineral a partir del cual se pueden extraer elementos puros. Y así sucesivamente, esto se va a repetir. Y digamos que algo así, pues sería parte de lo que antecede nuestro estudio, ¿verdad?
Podríamos entonces comenzar con todo el tema de la corrosión, sin antes, eso sí, no sin antes mencionar la importancia, ¿verdad? En términos de estudio, ¿por qué a nosotros nos interesa entonces estudiar la corrosión como un mecanismo de degradación? Bueno, definitivamente, como les decía en un inicio, es un fenómeno de importante y permanente interés, ¿verdad? Ven que esto nunca pasa de moda, va a estar siempre vigente, más que todo por el tema de las pérdidas económicas. Vean que nos hablan de pérdidas directas o indirectas. ¿Cuáles son las pérdidas directas? Ok, a usted se le oxidó una pieza, ¿verdad? Y resulta que esa pieza ya está generando fallas, qué sé yo, algún tipo de fugas, de algún fluido, algún aceite. Entonces, definitivamente esa pieza usted la tiene que reemplazar. Entonces, quita esa pieza y la cambia. Ok, ¿cuánto vale esa pieza? Por ejemplo. Entonces, o si hubiera que repararla, ¿cuánto vale la reparación de esa pieza? Eso es una pérdida económica directa. ¿Cuál sería la pérdida indirecta? Como tuviste que detener la máquina, eventualmente se detuvo también el proceso. Entonces, obviamente son horas en las que deberías de estar produciendo, pero la máquina y todo el proceso se detuvo. Y eso es entonces, digamos, lo que se podría considerar como una pérdida indirecta, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo también, digamos, de una pérdida indirecta puede ser si justamente a raíz de la corrosión que se generó en esa pieza, ¿verdad? De ahí no se sustituyó a tiempo, nadie se dio cuenta que eso estaba totalmente corroído, oxidado, no lo sustituyeron, la máquina aparentemente no fallaba, pero de pronto el día que falló justamente provocó un accidente. Entonces, por alguna razón, alguna pieza se suelta, se afloja, había alguna cuchilla por ahí, para la desgracia tenías un operador cerca y se cortó. Esa también puede ser una, digamos, pérdida económica indirecta, porque entonces ya hay que pensar en los gastos, el seguro, todo lo que son las indemnizaciones y demás. Y justamente vean que eso nos lleva entonces a los últimos puntos de importancia, que son tanto los recursos como la apariencia. Perdón, bueno, sí, los recursos y la apariencia, ¿verdad? Aunque también vean que hay un tema entonces de seguridad, que aquí no se está mencionando, pero el tema de seguridad también es importantísimo. Ahora, con respecto a los recursos, pues eventualmente, si, digamos, como una consecuencia de algún tipo de corrosión, hay que invertir, no sé, mayor energía o, por ejemplo, no sé, algún flujo, como les decía, se empieza a escapar, entonces ya usted está perdiendo agua o está perdiendo, no sé, aceite, qué sé yo, todos los recursos implicados allí y por supuesto que la apariencia, porque pues eventualmente ya la pieza se empieza a ver fea, ¿verdad? Entonces, estéticamente hablando, también hay un tema por ahí que a pesar de que puede ser el último de toda la lista, pues también suma. Entonces, con respecto a lo que es la corrosión química, perdón, electroquímica, ¿verdad? Esta es como la forma, digamos, más común de ataque de los metales. Entonces, ¿cuándo es que se presenta? De cuando básicamente los átomos del metal empiezan a perder electrones, ¿verdad? Entonces se convierten en iones. Em, y así es básicamente como se da por ahí todo ese proceso, ¿verdad? Entonces, en ese proceso justamente, usualmente vas a tener ahí algún tipo de medio acuoso, ¿verdad? Que es como lo usual. Entonces, van a haber también iones presentes allí. Puede ser desde agua hasta la misma tierra, ¿verdad? Puede funcionar. Incluso el aire húmedo o cualquier otro tipo de gas por donde pueda existir un cierto flujo o desplazamiento o movilización. Entonces vean que en estos procesos siempre se crea un circuito eléctrico, ¿verdad? Y justamente por eso es que también se le conoce o el sistema recibe el nombre de celda electroquímica, ¿verdad? Justamente por eso. Em, ok, entonces básicamente vamos a necesitar cuatro componentes, ¿verdad? Para tener ahí nuestra celda electroquímica. Uno va a ser el ánodo, ¿verdad? Recuerden que el ánodo es el que cede los electrones al circuito, ¿verdad? Entonces, justamente el ánodo tiende a ser,
digámoslo así, la parte más electropositiva, ¿verdad? Y justamente el ánodo es la parte que se va a corroer. Entonces, siempre uno de los dos elementos va a tener un cierto comportamiento, dependiendo, como les digo, de su electropositividad, principalmente. Uno va a ser el ánodo y el otro va a funcionar o trabajar como el cátodo. ¿Quién va a ser entonces el cátodo? El cátodo más bien es el que recibe los electrones del circuito. Entonces, cuando ya usted tiene toda la reacción, ¿verdad? Básicamente ese elemento va a recibir. Bueno, digamos que los iones que se combinan ahí como con los electrones pueden llegar a producir, valga la redundancia, un subproducto también en el cátodo, ¿verdad? Eso también puede suceder en esta clase de fenómenos. Ok, vean que entonces ahí estaríamos cerrando con el ánodo y el cátodo, ¿verdad? Que deben estar, dice por acá, electrolíticamente conectados, como les decía, por lo general, eh, por algún medio, ¿verdad? Que permita que los electrones fluyan o, digamos, por un contacto ahí físico, incluso directo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la reacción química se pueda dar, ¿verdad? Justamente de eso se trata la celda. Vean que también nos hablan entonces del electrolito, por lo general un medio líquido, ¿verdad? Que debe estar entonces en contacto tanto con el ánodo como con el cátodo. Entonces usualmente ese electrolito pues es conductor, ¿verdad? Entonces así es como estaría completando o cerrando nuestro circuito. Que básicamente entonces digamos que proporciona al electrolito los medios para que, digamos, esos iones metálicos salgan de la superficie del ánodo, ¿verdad? Y se muevan al cátodo justamente para, digamos, para aceptar los electrones. Y pues básicamente esa es una breve descripción de la celda electroquímica que define todo lo que tiene que ver con corrosión electroquímica, ¿verdad? Ok, muchas veces incluso sucede que algunos iones o subproductos se pueden acumular sobre el cátodo, ¿verdad? No fluyen, sino que se acumulan sobre. Cuando eso sucede, ¿verdad? Cuando hay esa clase de depósito por ahí de iones metálicos, entonces es cuando ocurre el fenómeno de electrochapado, ¿se acuerdan? Que era algo que también por ahí a veces se mencionaba, ¿verdad? En el estudio de todo este tema ahí completo. Por ahí les dejé un enlace para que puedan ingresar, para que puedan ver más o menos una animación ahí bastante ilustrativa, bastante bonita, de todo lo que era la celda galvánica, que básicamente resume todo lo que hemos estado comentando. Entonces, vean que podemos hablar también de, por ejemplo, una reacción anódica, ¿verdad? En este caso, el ánodo, que es un metal, experimenta entonces esa reacción de oxidación eh, para que, digamos, se ionicen los átomos del metal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, básicamente los iones metálicos entran en la solución electrolítica, ¿verdad? Y los electrones básicamente salen del ánodo por la conexión eléctrica. Entonces vean que así es como estaríamos describiendo por medio de fórmula química justamente ese tipo de reacciones anódicas, ¿verdad? Entonces M representa ahí el metal, ¿verdad? N es la carga del ion del metal y pues en este caso E son los electrones. Entonces lo que les decía, como los iones del metal salen del ánodo, ¿verdad? Entonces este se corroe, justamente es el que se va a oxidar. Hablamos de la reacción catódica también en el electrochapado, vean que ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dijimos que ocurre en el cátodo, ¿verdad? Y hay básicamente una reacción de reducción, que es lo que tenemos acá, que es la inversa de la reacción anódica, ¿verdad? Entonces, los iones metálicos, ya sea que se hayan agregado ahí de forma intencional o que se hayan formado debido a la reacción, se van combinando con los electrones en el cátodo, ¿verdad? Más que todo en la parte de la superficie. Entonces, el metal
se empieza a electrodepositar y empieza a generar un recubrimiento. En algún momento, este principio para nosotros va a ser fundamental, ¿verdad? Para muchos de los procesos que vamos a ver y estudiar más adelante. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo y atendiendo todos estos conceptos y bases, pues para eventualmente cuando lleguemos ahí. Pero bueno, el electrochapado es un caso especial, ¿verdad? No siempre ocurre, más bien es poco común. Luego hablan de las reacciones catódicas en la corrosión, ¿verdad? Entonces, digamos que el chapado de metales no ocurre durante la corrosión electroquímica. Ya dijimos, eso es como más que todo en las excepciones, ¿verdad? Digamos que las reacciones de reducción son las que forman ahí como esos subproductos, ¿verdad? Y todo el tema que ya estábamos comentando. Por ahí podemos mencionar diferentes casos, como por ejemplo el caso del el electrodo del hidrógeno, ¿verdad? Que vean que al final lo que nos va a producir es un gas, ¿verdad? Como subproducto. Por mencionar ahí un ejemplo, ¿verdad? Nos hablan del caso del electrodo de oxígeno, por ejemplo, en el agua que se encuentra así como decir, ventilada, existe oxígeno que va a estar disponible más que todo para el cátodo, ¿verdad? Entonces empiezan a formar ciertos iones hidroxilo, véanlos acá en el producto. Usualmente ese electrodo de oxígeno lo que hace es enriquecer al electrolito con estos iones, ¿verdad? Que son los que empiezan a generarse como producto. Entonces, esos iones reaccionan a su vez con los iones metálicos, que obviamente sabemos que están cargados positivamente, y empiezan a crear un producto sólido, ¿verdad? Entonces, pues es otro caso que se puede considerar. Y bueno, por ahí también nos mencionan el electrodo del agua. En realidad, vean que esto es bastante similar al, digamos, al electrodo del oxígeno, incluso la reacción es bastante similar, solo que en este caso, pues lo que se estaría produciendo más bien es agua, ¿verdad? Como otro producto de esa reacción electroquímica. Ok, ahí están entonces los diferentes ejemplos, ¿verdad? Y más o menos ustedes pueden observar lo que pasa en cada uno de los casos. Vean que, por ejemplo, acá están esos iones hidroxilo o los iones hidróxido que se empiezan a depositar, digamos, cerca del material catódico. En este caso, más bien, lo que se está produciendo es agua, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay varios casos especiales de estudio. Con respecto a lo que es el potencial del electrodo, digamos en celdas electroquímicas, ¿verdad? Sabemos que así en la corrosión de forma natural siempre se va a formar lo que llamamos un potencial, ¿verdad? Cuando un material se coloque en una solución. Entonces, de inmediato se va a ver cómo se forma, digamos, un potencial necesario para activar la reacción de corrosión, ¿verdad? Entonces, justamente por eso hablamos de estos potenciales. Entonces, el potencial del electrodo, digamos, se forma cuando en un electrolito se coloca un metal puro, ¿verdad? Siempre que esto suceda, se genera entonces ese potencial del electrodo, que en realidad, si se fijan, está relacionado, digamos, con la tendencia del material a ceder sus electrones, que recuerden que ese es como el principio básico. Pero entonces, digamos que la fuerza de activación para esa reacción de oxidación va a ser compensada por una fuerza de activación igual, pero en un sentido inverso, para que se dé la reacción de reducción, ¿verdad? Que es básicamente lo que estábamos comentando acá. Pero bueno, básicamente, digamos, más o menos por ahí va esa idea. Vean que entonces por ahí nos mencionan algo de la serie de las fuerzas electromotrices, ¿verdad? Entonces, para poder determinar la tendencia de un metal a ceder sus electrones o no,
lo que se hace es que se mide la diferencia de potencial entre el metal y un electrodo estándar, ¿verdad? Utilizando ahí pues alguna semicelda con condiciones controladas, ¿verdad? Obviamente. Entonces el electrodo de metal que se quiere probar se coloca ahí en una solución, ¿verdad? Entonces hay un electrodo de referencia que también se va a colocar en esa misma solución. Entonces el electrodo de referencia usualmente es algo así como un metal inerte, ¿verdad? Como por ejemplo el platino, que lo que hace es conducir los electrones, pero no va a reaccionar con el electrolito. Entonces, digamos que digamos es la reacción que ocurre en esos electrodos, ¿verdad? Muchas veces es como suministrada por el ejemplo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que es el electrodo de hidrógeno. Pero bueno, usualmente lo que se trabaja es igual a 25 grados, a una atmósfera. Entonces, bueno, al final, digamos, cuando ya los electrodos se encuentran estables, ellos establecen su propio potencial de trabajo o de electrodo. Entonces usted lo que hace es medir el voltaje entre esos dos electrodos. Eh, y así es como se obtiene al final la diferencia potencial. Así a grosso modo, ¿verdad? Porque hay un montón de cosillas por ahí interesantes que en buena teoría deberíamos también de contemplar. Entonces, si se fijan, ya por acá tenemos pues muchos de los potenciales estándar para diferentes elementos, ¿verdad? Y sus respectivas reacciones. Este, justamente para saber eso, cuál va a ser entonces el comportamiento de nuestro metal. Ok, ¿qué más podemos mencionar acá? Bueno, yo creo que no hay más que mencionar. Por ahí nos hablan de la ecuación de Nernst con respecto a lo que es el efecto de la concentración sobre el potencial del electrodo. También se acuerdan que por ahí había algo de la ecuación de Faraday, ¿verdad? No vamos a entrar en mayor detalle, nada más me interesa como mencionarlas para recordar, digamos, cómo estamos con la parte o la descripción cuantitativa. Por ahí viene un ejemplo de corrosión del hierro, nosotros no lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero igual por ahí les queda eventualmente para que ustedes pues lo trabajen si gusten más adelante. Ok, con respecto al tema de, de corriente, de, de corrosión y polarización, eh, bueno, podemos hablar de varios tipos de polarización, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de la polarización de activación, ¿verdad? Que como nos indican por acá, está relacionada con la energía necesaria para que ocurran las reacciones, ya sea anódicas o bien catódicas. ¿Cuál es entonces la polarización de concentración? Una vez que ya se inició el proceso y toda la reacción de corrosión, pueden cambiar las concentraciones de los iones en la superficie del ánodo o en la superficie del cátodo. Entonces, justamente ahí hablamos de este tipo de polarización. Y vean que también nos mencionan la polarización de resistencia. Bueno, se presenta más que todo por la resistividad eléctrica del electrolito. Entonces, si se presentara, por decir algo, una mayor resistencia al flujo de la corriente, digamos que la velocidad de la corrosión va a ser un poco más lenta, ¿verdad? No sé si me explico por ahí. Entonces, digamos que el grado de polarización de resistencia puede cambiar cuando usted cambie la composición del electrolito durante el proceso de corrosión, ¿verdad? Ok, son cosillas por ahí, detalles, como les digo, de pronto tal vez ya ustedes más o menos se van acordando, justamente esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes como que desempolven un poquitito esa parte. Con respecto a los tipos de corrosión electroquímica, podemos, digamos, hablar de acá de todo lo que es digamos, el tipo de ataque, ¿verdad? Primero es bueno definir cuáles eran los diferentes tipos de ataques que tenemos. Entonces, cuando, por ejemplo, un metal se coloca en un electrolito, algunas regiones resultan
digamos, como anódicas con respecto a otras, ¿verdad? Entonces, eso aunado a que la ubicación de estas regiones cambia, ¿verdad? Incluso en algunos momentos se puede invertir, ¿verdad? Entonces, como cambian, decimos que el metal se va a corroer de una manera uniforme. Entonces, vean que es curioso, porque uno más bien pensaría lo opuesto, ¿verdad? Uno diría que las regiones deberían de permanecer constantes, pero no es así. Más bien se necesita que esas regiones anódicas y catódicas estén cambiando continuamente, de uno a otro, de un punto a otro, un lugar a otro. ¿Para qué? Para que entonces el metal se vaya corroyendo de una manera uniforme, y así es como se presenta este tipo de ataque. Entonces, vean que es bastante diferente al ataque galvánico, que más bien en este caso, este se presenta cuando ciertas áreas actúan siempre como ánodos, mientras que otras actúan siempre, siempre como cátodos, y nada cambia eso, ¿verdad? Entonces, estas celdas se denominan celdas galvánicas, y pues bueno, hay varios tipos, ¿verdad? Dentro de las celdas galvánicas podíamos encontrar las famosas celdas de composición, podíamos encontrar celdas de esfuerzo o podíamos encontrar celdas de concentración. Recordando un poquitillo las celdas de composición, ¿verdad? También, digamos, aparecen cuando dos metales o aleaciones, qué sé yo, por ejemplo, cobre y hierro, forman una celda electrolítica. Entonces, justamente por el efecto de los elementos de aleación, ¿verdad? Y las concentraciones del electrolito, puede ser que, digamos, no se defina como muy bien cuáles son las regiones que se corroen y cuáles están protegidas, ¿verdad? Entonces, se usa una serie galvánica en donde usted pueda, como quien dice, clasificar las diferentes aleaciones en función de justamente las tendencias. De nuevo, ¿verdad? Si va a ser anódico o si va a ser catódico en un cierto ambiente determinado. Entonces, justamente para eso tenemos esta tablita, ¿verdad? Vean que en este caso, por ejemplo, esta es una serie galvánica para el agua de mar, por ejemplo, ¿verdad? Las hay también para el agua dulce, las hay para atmósferas industriales, que ya son ambientes un poco más corrosivos, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí ustedes se pueden dar una idea. Vean que vamos desde un extremo anódico, que recuerden que es como el que más fácil se corroe, hasta llegar a un extremo catódico, que más bien es el extremo más noble, que es el que recibe los electrones. Entonces, nos preguntan, ¿un acoplamiento de cobre utilizado en una aplicación marina se une con una soldadura de plomo y estaño? Dice acá, ¿sufrirá corrosión el latón o la soldadura? ¿Qué creen ustedes? Ok, vamos de nuevo. Hay un acoplamiento de cobre, entonces estamos en una aplicación marina y ese acoplamiento lo vamos a unir con soldadura que tiene plomo y estaño. Entonces aquí tenemos la serie galvánica, ¿verdad? Y justamente para el agua de mar. Tendríamos que ubicar cómo estamos ahí con esos elementos, ¿verdad? Hay que ubicarlos por ahí en la lista. Entonces, si nos preguntan quién se va a corroer, o bueno, que eventualmente quién se va a corroer primero, ¿verdad? ¿Quién va a sufrir la corrosión en ese sistema? ¿El latón o la soldadura? El latón. Ok, el latón, dice el compañero. ¿Alguna otra opinión? Profe, la soldadura. Ok, la soldadura. Cuando Entonces, hablamos de serie galvánica, estás hablando de la electronegatividad del elemento, digamos. correcto, justamente es la electronegatividad, correcto. Que recuerden que la electronegatividad era algo así como que como la tendencia que tenían los átomos de atraer, digamos así, hacia sí mismos los electrones, ¿verdad? Durante un enlace químico. Entonces, justamente esa era la electronegatividad y en eso se basa esa serie, correcto. Ok, entonces estamos ahí 50-50, ¿verdad? Unos compañeros dicen que el cobre es el que se va a corroer. Este, otros dicen que es más bien la soldadura. Bueno, en este caso el No, latón, ¿verdad? O la soldadura. Ajá. una pregunta. ¿La soldadura entonces es el latón o es que el cobre tiene la aleación?
No, la soldadura es la que tiene plomo y estaño, ¿verdad? Ok, no, Ajá. entonces sí, Es ya iba que, a decir. ¿sabes qué es? Tenés razón, es que aquí pusimos un acoplamiento de cobre, pero no, está malo porque estoy viendo, ¿sufrirá corrosión el latón o la soldadura? Más bien es latón, ¿verdad? Es un acoplamiento de latón, sí. Perdón ahí por por el error, porque definitivamente esto está mal, digamos, esto no es cobre, es latón, ¿verdad? Entonces hay que comparar el latón contra el plomo y el estaño, más bien. Entonces, por eso les pregunto, ahora sí, ¿quién sufre corrosión, el latón o la soldadura a base de plomo y estaño? El plomo y estaño. Ok, el plomo y estaño. El otro compañero también nos decía plomo y estaño, ¿verdad? De la serie galvánica se encuentra entonces que todas las aleaciones base de cobre son más, digamos, catódicas que la soldadura, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, la soldadura, que es de plomo y estaño, tienden a ser más anódicas, entonces, o pues obviamente recuerden que la parte del ánodo, que es la que cede los electrones, es la que se va a corroer. Entonces, ¿por qué esto es importante? De ahí pensemos que vamos a utilizar una cierta soldadura por ahí a base de plomo y estaño para una tubería de agua potable, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, vean que en ese caso, si la soldadura se va a corroer primero, puede ser que llegue entonces incluso a contaminar el agua, ¿verdad? Entonces vean que ya por ahí empezamos a ver como un poquitillo más esa importancia, ¿verdad? De entender qué es lo que pasa, de conocer bien los fenómenos, ¿verdad? Cuáles son los principios, por qué sucede y cómo sucede. Entonces, nada más ahí como para que vayamos pues atendiendo esa clase de detalles. Ok, nos hablan también de otros términos por ahí, ¿verdad? Cosillas que pueden aparecer también en los textos cuando se estudia corrosión, como lo son las celdas de esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esas celdas se forman cuando un metal, como dice acá, contiene regiones con diferentes esfuerzos locales, ¿verdad? Usualmente las regiones que tienen esfuerzos más altos o de más energía, adivinen, van a actuar como ánodos, ¿verdad? Con respecto al resto de las regiones que tengan menos esfuerzos. Entonces, las de menos esfuerzos más bien se comportan como áreas catódicas. Usualmente las regiones que tienen tamaño de grano más pequeño tienden a ser más anódicas con respecto a las regiones de granos gruesos dentro de un mismo material, ¿verdad? Y esas son cosillas importantes. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, las áreas que fueron trabajadas en frío tienden a ser anódicas con respecto a las áreas que no lo fueron, ¿verdad? Entonces por ahí nos hablan justamente de corrosión por esfuerzo, que ahora más adelante la vamos a rescatar cuando veamos la clasificación de la corrosión, ¿verdad? Porque entonces se va a presentar, digamos, como por una especie de acción galvánica, pero vea que entonces tiene que ver justamente con todo este tema de esfuerzos, justamente. ¿Dónde vamos a tener la mayor cantidad de esfuerzos localizados? Ahí es justamente donde vamos a tener un área anódica. Ok, y pues usualmente ahí es donde entonces comienza la corrosión, comienza la falla, etcétera, etcétera. Em, ok, de momento, bueno, por ahí aparece también lo que eran las regiones anódicas. Es que estoy con que algo se me olvidó decirles acá. Bueno, ahí están, digamos, las imágenes, ¿verdad? Vean que en realidad lo que tenemos ahí es, digamos, en la primera imagen, este, digamos, un trabajo en frío ahí que usted requiera para poder doblar una barra de acero, ¿verdad? Entonces, obviamente al doblarlo, vea que entonces usted va a tener un área crítica, ¿verdad? Donde básicamente el elemento se somete a dos diferentes tipos de esfuerzos. ¿Se acuerdan? Que básicamente cuando uno lo veía en conformado, usted va a tener entonces esta área externa que va a estar sometida a esfuerzos de tensión y al área interna sometido a esfuerzos entonces de compresión, ¿verdad? Que evidentemente entonces todas estas zonas que están absorbiendo esos esfuerzos pues terminan siendo zonas anódicas.
Y bueno, por aquí más o menos cómo estamos con el tema de los límites de grano, ¿verdad? Como los límites de grano tienen pues gran energía, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que siempre acá en los límites, en los bordes, en las fronteras, vamos a tener una zona bastante energética, entonces también son anódicos y se corroen. De hecho, esto también lo vemos más adelante en otro tipo de corrosión que tenemos por ahí. Entonces, vean que por ahí tenemos una escala con diferentes tamaños y yo les pregunto, por ejemplo, entonces, ¿quién se va a corroer primero? ¿El material que tenga un tipo de grano como el 9 o el 3? Evidentemente, el que se corroe más rápido va a ser el 9. ¿Por qué? Porque los granos son muchísimo más finos y más pequeños que en el 3. ¿Qué implica eso? Granos más finos, más fronteras, ¿verdad? Más bordes o más límites de grano. Y a mayor límite de grano, recuerde que el límite de grano es un concentrador de esfuerzos y por tanto una zona anódica. Entonces, justamente es lo que nos están explicando acá, ¿verdad? Y es lo que hemos estado mencionando. Ok, Profe. sí, O sea, eso podría decir que al tener granos más finos es porque yo como que le adicioné más energía y entonces el metal por termodinámica que tiende a esa dirección ya tiene como casi la suficiente energía para que con cualquier cosa ya se corroe. sí, acordate que en realidad siempre en esas zonas hay como una especie de absorción energética, ¿verdad? Definitivamente sufre un estrés a nivel de energías, entonces digamos que hay una zona de activación. Entonces, justamente al estar recibiendo tanta energía, ¿verdad? Digamos que él lo que hace, digamos como a nivel molecular o atómico, es como, bueno, voy a empezar a ceder un poco de estos electrones como para contrarrestar un poco el efecto de tanta energía que yo estoy recibiendo acá. Algo así es, ¿verdad? Si lo pudiéramos traducir a grosso modo. Entonces, como empieza ahí a como a ceder electrones, velos acá, los electrones los empieza a tirar, los empieza a desplazar, entonces se convierte en región anódica, ¿verdad? Justamente por ese hecho, como decía el compañero, también tiene que ver con la parte de electronegatividades. Es algo así como obligar a esa zona a que se comporte de una forma electronegativa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la estamos obligando, independientemente de cuál sea el material, justo en esa parte, ¿verdad? Al golpearla, como decís vos, o al someterla a una tensión o a una compresión, otro tipo de esfuerzo, la estamos obligando a comportarse de esa manera. Entonces ella empieza a tirar electrones y eso entonces es la zona de riesgo donde eventualmente vamos a tener corrosión. ¿Ves? Más o menos por ahí va el cuento. Ok. No sé si te quedó claro. Sí, profe. Excelente, muy bien. Ok, entonces más o menos por ahí van. Vean que también nos hablan de las celdas entonces de concentración, ¿verdad? Esas aparecen debido a diferencias en la concentración del electrolito, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, justamente ahí retomamos otra vez la ecuación que vimos antes, la de Nernst. Entonces hay una diferencia ahí en la concentración de los iones, entonces esa diferencia de concentración de iones metálicos lo que produce es una diferencia en el potencial del electrodo. Entonces, digamos que el metal en contacto con la solución más concentrada es el cátodo y el metal en contacto con la solución diluida más bien es el ánodo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también debemos considerar. Entonces, bueno, por ahí los ejemplillos, ¿verdad? Para que de una vez por ahí lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, por ahí nos hablan también de las hendiduras. Las grietas y las hendiduras en general tienen menos concentración de oxígeno, ¿verdad? Digamos, en este caso, la punta de una grieta o una hendidura puede entonces ser también un ánodo, ¿verdad? Por ahí nos mencionan también el temilla de la corrosión microbiana, que también lo vamos a ver en algún momento, ¿verdad? Aquí vamos repasando, vean que ya aquí estamos viendo algunos tipos, pero más adelante vamos a clasificar la corrosión de una manera más formal, por así decirlo, ¿verdad? Pero de momento vamos también acá introduciendo ya estas ideas y estos conceptos. Lo bueno es que ya teniendo claro los mecanismos, van a ver que va a ser muy fácil pues, entender más adelante los diferentes tipos de corrosión. Eh,
digamos que en una corrosión microbiana hay varios microbios o varios organismos, por ejemplo los hongos, las bacterias, algún otro tipo de organismo unicelular que empiezan a crear entonces condiciones que estimulan la corrosión electroquímica. ¿Cuáles condiciones? Justamente como ellas tienen sus, por ejemplo, sus procesos, ¿verdad? Todos estos, digamos, estas, qué sé yo, bacterias empiezan a tener un proceso, digamos, de liberación de algunas sustancias que ya no les sirven, ¿verdad? Entonces ahí empieza a haber también un poquito de actividad a nivel electrónica, o bien incluso puede servir también entonces como un medio, ¿verdad? Eventualmente. Comenzar entonces a cargar, digamos, ese electrolito en donde se encuentran. Entonces vean que en general toda esta presencia de organismos, de microorganismos, comienza a alterar ese ambiente electroquímicamente hablando. Entonces, justamente esa alteración muchas veces resulta como estimulante para la corrosión. Crecimiento de organismos que puede incluir productos de la corrosión del metal, produce acumulaciones. Entonces, muchas veces, digamos que esas actividades, qué sé yo, que existen algunas bacterias con procesos ahí, como del tipo de compartir sustancias con otras o que se empiezan a reproducir. Entonces, todas esas alteraciones, ¿verdad? Como les digo, generan ahí alteración en corrosión, perdón, en la reacción, ¿verdad? Entonces, muchas veces también hay algún otro producto, ¿verdad? Que se empieza a acumular y a ese producto, a esos productos, bajo estas condiciones de corrosión microbiana, se le llaman tubérculos. Básicamente, ¿verdad? Pero son ahí como terminologías que eventualmente ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, en algunos textos por ahí, ¿verdad? Entonces vean ahí el ejemplo, ¿verdad? Justamente de una especie de tubérculo, ¿verdad? Que corresponde a una acumulación. Esto, en este caso, ven que lo que tenemos es como un subproducto que es un hidróxido de hierro, probablemente producto de alguna actividad ahí microbiana, ¿verdad? Ok, entonces, antes de pasar a la segunda parte de los tipos de corrosión, ok, vamos entonces a... vamos entonces a pasar a hacer el cuisillo rápidamente. Entonces, van a ingresar a la plataforma de Socrative, ¿ok? Bueno, yo creo que ya la mayoría de ustedes lo conoce, ¿verdad? Voy a anotarles acá en el chat, entonces ingresan a Socrative, ¿verdad? Se llama así. Entonces, cuando estén allí, les van a pedir un número, ¿verdad? O para poderse unir, como decir, a una clase o algo así. Entonces, van a dar este código. Va a ser entonces en mayúscula mi nombre, con este número. Ok. Entonces, Jamie 9247, JEIMMY 9247, todo en mayúscula. Entonces, ingresen a la plataforma, ¿verdad? Ingresan por ahí y anotan digamos, la contraseña esta. Entonces, ya les voy a habilitar de una vez el cuisillo por acá. Les va a solicitar cuando vayan a comenzar la prueba que anoten sus nombres. Entonces anotan porfa el nombre y el apellido, por lo menos el primer apellido. Si pueden los dos mejor, pero si no, al menos el primer nombre y el primer apellido, porfa. Profe, ¿cuál era el nombre del room? Jamie 9247, ahí se los anoté en el Teams por cualquier cosa. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces ya está lista la actividad, ¿verdad? Ya ahora está activada, entonces para que porfa la vayan trabajando. Son solamente así 10 preguntas muy puntuales de falso o verdadero,
¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con la parte de termodinámica, para que porfa entonces lo vayan trabajando. Les voy a dejar entonces un ratito para que lo vayan haciendo. Digamos, a razón de, no sé, un minuto por pregunta, lo mucho, porque en realidad son muy fáciles. Entonces, tal vez tomémonos unos 10, máximo, no sé, 13 minutos, una cosa así, ¿verdad? Entonces, a ver cómo vamos. Vayan trabajándolo por ahí y entonces ahorita vemos qué tal para continuar con la presentación.
Ok, compañeros, vamos terminando. Vamos a dar un par de minutillos más y cerramos la prueba, ¿ok? Ok, estamos, compañeros, compañeras, estamos listos. Si hay alguna o alguno que todavía tiene por ahí alguna preguntilla sin responder, porfa, para que la completen. Vamos entonces ya cerrando la actividad. Profe, ¿verdad que Sócrates guarda la nota ahí automáticamente? No hay que hacer nada. Sí, exacto, ya ahí te genera la nota. Ujú. Pero ya. Ok. Ok, perfecto. Cerramos entonces ahora sí la actividad. Bueno, sí, ya por ahí más o menos entonces ya ustedes tienen ahí la nota correspondiente y demás. Bueno, yo creo que les fue bastante bien a la mayoría, ¿verdad? Yo creo que estamos bien, eran tal vez preguntas bastante objetivas, ¿verdad? Bastante concretas. Pero bueno, eventualmente entonces ahí haremos llegar también las soluciones y digamos lo que es la nota ya directamente del TEC Digital, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos por acá con la presentación que tenemos para hoy. Vean que en realidad tampoco es como que nos falte tanto, ¿verdad? Ok, ya la parte que sigue realmente es relativamente sencilla. Si comprendimos bien la primera parte, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los, digamos, mecanismos, ¿verdad? Un poquitillo ya toda esa parte de las celdas y demás. Entonces, ya una vez entendiendo o recordando esos conceptos, podemos pasar a ver los tipos de corrosión. En términos generales, la corrosión, bueno, como lo vimos antes,
se puede dividir en corrosión del tipo uniforme o bien de corrosión localizada, ¿verdad? Ya vimos básicamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay unas zonas que se comportan a ratos como ánodo, a ratos como cátodo, ahí luego vuelve a ser un ánodo, luego permanece un tiempo más, después cátodo y así. Entonces vean que en realidad se genera una corrosión uniforme, ¿verdad? Sobre toda la superficie sin problema. Pero usualmente, y lo más general, es que las zonas se comporten como ánodo, como cátodo y permanezcan tal cual. En ese caso, más bien hay corrosión localizada. En ese caso, entonces, de corrosión localizada, podríamos tener corrosión macroscópica, ¿verdad? Que como el nombre lo indica, digamos que la podemos percibir fácilmente por medio de la vista. Entonces hablamos de corrosiones galvánicas, erosión, agrietado, picadura, exfoliación, ataques selectivos, o bien podría ser microscópica en el orden de unas cuantas micras. Entonces ya ahí hablaríamos de corrosión que básicamente no podemos observar a simple vista. Básicamente la podemos seleccionar según intergranular, fractura por corrosión o bien bajo tensión. Si se fijan, por acá aparece así como un diagramilla básico de cada una de las formas que eventualmente van a tener. Este es entonces el tipo de corrosión uniforme. Para ser sincera, esta es como la menos común, ¿verdad? Porque dijimos que lo más común es que exista corrosión del tipo localizada. Podemos tener entonces corrosión en placas, por picaduras, el famoso pitting, la intergranular, que es del tipo microscópica, bajo tensiones, ¿verdad? Que tiende a ser también microscópica, corrosión en rendijas, etc. Siendo así entonces, comencemos con la parte de corrosión uniforme. Vean que en términos generales, la reacción va a actuar sobre toda la superficie expuesta, ¿verdad? O digamos, usted va a tener un área grande y toda se va a corroer. Entonces, pues eventualmente el metal se va a reducir, ¿verdad? Y eventualmente también va a fallar. Entonces, representa, digamos, como la mayor destrucción de metal, por así decirlo, ¿verdad? Y digamos que muchas veces cuando usted hace ensayos en el laboratorio, este es el tipo de corrosión que generalmente se evalúa, ¿verdad? Entonces, bueno, eventualmente si nosotros pensamos que queremos controlar este tipo de corrosión, ¿en qué podemos pensar? Pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Recubrimientos. Podemos pensar en algún agente inhibidor, por ejemplo, o bien protección catódica, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Que básicamente, bueno, lo podemos hacer de una vez, básicamente consiste en colocar un metal que sea todavía más electronegativo que todo su sistema, ¿verdad? Y que entonces al completar su celda, ese material que usted esté colocando ahí, que se le llama un material de sacrificio, ¿verdad? O un electrodo de sacrificio o un ánodo de sacrificio, pues básicamente es algo así como lo voy a poner aquí para que todos los, digamos, todo el proceso de corrosión, en todo el proceso, esta sea la parte que se vaya a corroer, ¿verdad? Entonces, es algo así como controlar el proceso y elegir al propio quién va a ser el ánodo, ¿verdad? Básicamente eso es. Entonces, a eso le llamamos protección catódica. ¿En dónde se utiliza ese tipo de protección? En estructuras muy grandes, ¿verdad? Por ejemplo, las antenas de telecomunicaciones usualmente emplean este tipo de protección, además de recubrimientos como por ejemplo galvanizado, ¿verdad? Que también se emplea por ahí. Muchas veces son, digamos, controles que se pueden utilizar en conjunto, ¿verdad? Y no de forma aislada. Entonces, bueno, más o menos por ahí estamos con esa parte, que es como la más sencillita de todas. Luego tenemos la corrosión atmosférica, ¿verdad? Que yo creo que es también como una de las más conocidas. Entonces, es la que se produce por el oxígeno del aire. Y bueno, la reacción entonces va a actuar igual sobre toda la superficie expuesta, en este caso, ¿verdad? Gracias al oxígeno se van produciendo entonces las reacciones. Y vean que incluso por acá nos dicen que hay algunos factores específicos que influyen en la corrosión atmosférica. ¿Como cuáles? Bueno, como la presencia en
en exceso de oxígeno, ¿verdad? Entonces, digamos que el oxígeno cumple una doble función en el proceso de corrosión, porque actúa de oxidante del metal, ¿verdad? Y también tiene que ver con el fenómeno de despolarización, digámoslo así, de los cátodos. Entonces, es como un doble propósito, siempre a favor de los procesos corrosivos. Podemos hablar también de la humedad como otro factor. Entonces, la humedad relativa crítica, usualmente como entre valores de 50 a 70%, son valores que se consideran críticos para el acero, por ejemplo, para la mayoría de los metales conocidos, el cobre, el níquel, el zinc, ¿verdad? Entonces ya cuando estamos en esos valores, pues tenemos una alta incidencia o digamos una alta probabilidad de corrosión de este tipo. Temperatura, la humedad relativa aumenta cuando la temperatura baja. Y si la humedad relativa aumenta, tenemos también un aumento del riesgo de corrosión. Entonces vean que en realidad la temperatura va de la mano con la humedad. Como les digo, entonces, si baja la temperatura, aumenta la humedad relativa. Luego hablamos también de contaminantes, ¿verdad? Entonces, pues, digamos que por ahí interviene no solamente el polvo, que es como el principal contaminante de la mayoría de las atmósferas, ¿verdad? Sino también incluso algunos otros agentes, dependiendo en dónde nos encontremos. Si estamos en la ciudad, hablamos del dióxido de carbono, podemos hablar de la lluvia ácida, ¿verdad? Incluso si estamos en zonas, por ejemplo, de alta incidencia volcánica, que era lo que comentábamos el otro día, pues vamos a tener por ahí también otros agentes contaminantes, incluso gases, ¿verdad? Óxidos de amonio, que eventualmente pues también van a resultar bastante agresivos. Entonces, bueno, ven que en términos generales por acá aparece una tabla descriptiva de diferentes atmósferas naturales, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía, cada atmósfera pues va a tener algún agente distinto a las demás. Por ejemplo, no es lo mismo que ustedes comparen una atmósfera marina, que a pesar de que no tiene polvo, va a existir una incidencia de luz solar bastante fuerte, ¿verdad? Con alta humedad. Por lo tanto, vamos a tener también un poco ahí de gotas de agua de mar, la famosa brisa, ¿verdad? Entonces vean que ahí hay una atmósfera bastante agresiva porque recuerden que esa brisa pues está cargada de moléculas de cloruro de sodio y pues el cloruro de sodio es un buen activador, digámoslo así, de todo lo que es la reacción electroquímica que precede a la corrosión. Digamos, no es lo mismo esa atmósfera que, por ejemplo, una atmósfera urbana, que es lo que yo les comentaba. Aquí, por ejemplo, en el Valle Central vamos a tener un poco más de aire contaminado por óxidos de azufre, hollín, polvo, ¿verdad? Dióxido de carbono. Incluso, bueno, tal vez de pronto, hablando también de la parte de atmósferas, digamos, en las montañas, ¿verdad? En las zonas más montañosas o en las partes más altas, probablemente la incidencia de la luz ultravioleta sea mucho más agresiva, ¿verdad? Evidentemente, que en las partes bajas. Entonces, son todos esos detalles que debemos ir considerando cuando hablamos de este tipo de corrosión. Hablemos ahora de la corrosión galvánica o bimetálica. Entonces, esta se produce cuando dos metales de diferente electronegatividad se encuentran en contacto. Por eso se llama así, ¿verdad? De dos metales. El metal con mayor electronegatividad, ya lo dijimos, es el que se va a oxidar, es el famoso ánodo, dando lugar entonces a todo lo que es el proceso de deterioro, digamos en presencia del otro material que más bien funciona como un cátodo. Entonces, básicamente es lo que estuvimos explicando anteriormente, ¿verdad? Dijimos, necesitamos un ánodo, necesitamos el cátodo, vamos a necesitar un electrolito, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí completamos el sistema. Y bueno, justamente lo que yo les comentaba, este principio, ¿verdad? Es el que se puede usar como una forma de protección a una estructura. Entonces, en términos generales, digamos, usted puede convertir su estructura, llámese una antena, una torre ahí de telecomunicaciones. Entonces usted dice, bueno, esta estructura que trabaje como el cátodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos de ánodo? Usualmente lo que se trabaja es alguna barra de zinc, por ejemplo, o de magnesio, ¿verdad? Que no son nada resistentes a la corrosión. Entonces ese ánodo se va a sacrificar.
digamos que esa pues, es la corrosión más común, ¿verdad? Es el principio básico y es lo que ya hemos venido comentando anteriormente y digamos que es como las más conocidas. Digamos, cuando usted quiere controlarla, usted puede pensar, por ejemplo, en combinar metales que se encuentren, digamos, muy cerquita uno de otro en la serie galvánica, si es que usted quiere evitar, digamos, ese proceso, ¿verdad? Digamos, usted puede evitar también, o puede jugar más bien un poco con el tamaño de las áreas relativas, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer que el ánodo sea un área más pequeña, por ejemplo, que el cátodo, o cosas como esas, ¿verdad? Entonces, bueno, aislar también los metales diferentes, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente el tema también de los recubrimientos, incluso los diseños como tales, ¿verdad? Justamente pensando en la parte de las áreas, etcétera. Ok. Corrosión por picado, picadura o el famoso pitting, ¿verdad? Es una forma de corrosión localizada en un grado extremo. Entonces vean que lo que se producen ahí son un montón de agujeros o huecos, ¿verdad? Si usted lo puede observar de cerca, pues lo que va a observar es una gran diferencia en la rugosidad superficial y tiende a ser una de las formas más destructivas, a pesar de que la pérdida de material es poca, porque si se fijan es una parte, digámoslo así, localizada, ¿verdad? Sí, es altamente lesivo, por así decirlo, ¿verdad? Es difícil medirlo porque pues, usualmente queda ahí un hueco prácticamente, ¿verdad? Hay una perforación. Y digamos que esas perforaciones están cubiertas también con mucho óxido. A veces se requieren largos, digamos, como periodos largos de tiempo para que se dé algo como esto, pero bueno, puede suceder. Bueno, importante, si quisiéramos controlarla, ¿verdad? Pues igual, selección de materiales adecuados, preparar las superficies, se pueden modificar o controlar los ambientes, por ejemplo, ¿verdad? Se pueden controlar las diferentes variables que usted tenga en el proceso, ¿verdad? Entonces, velocidad, temperatura, presión, pH, toda esa clase de cosas. Corrosión en aberturas, ¿verdad? La crevice corrosion, entonces estas se producen pequeñas cavidades o grietas formadas en las zonas de contacto entre una pieza de metal y otra igual o diferente a la primera, ¿verdad? No importa si son iguales o diferentes, pero básicamente es en esa parte donde ambas se van a topar, ¿verdad? Ahí es donde entonces usualmente van a tener como una fisura, ¿verdad? O algún tipo de abertura pequeña, ahí una grietita, una hendidura, ¿verdad? Incluso muchas veces debajo de los pernos o de los tornillos, donde hay remaches también, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, por ejemplo, cuando hay ¿cómo se llama esto? Una cerca ahí de latas, ¿verdad? Usualmente siempre las partes de las uniones es donde se concentra la mayor cantidad de corrosión, justamente por esta corrosión en aberturas. Entonces, usualmente debajo de esos depósitos se empiezan a acumular, digamos, como el electrolito, en este caso el agua, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que una forma de evitar o minimizar los efectos de este tipo de corrosión es usar estructuras, digamos, con uniones de extremos que estén completamente soldados y no atornillados, por ejemplo, remachados, ¿verdad? Incluso se pueden también diseñar algún tipo ahí de drenaje o recipiente, ¿verdad? Como para ir drenando las sustancias y no se vayan acumulando en esas aberturas, por ejemplo. Utilizar algún otro tipo de junta ahí, como que tenga empaques, ¿verdad? O cosillas así, que no sean absorbentes. El otro tipo de corrosión es la intergranular. Entonces, este es un deterioro por corrosión localizada también, ¿verdad? Adyacente a lo largo de los límites de grano de una lesión. Entonces los granos lo que hacen es perder ahí como un poco la cohesión, la aleación se va desintegrando, ¿verdad? O va perdiendo la rigidez. Vean que justamente es la que estábamos mencionando, justamente, ¿verdad? Las fronteras de grano y por eso decíamos que a menor tamaño de grano, pues obviamente vamos a tener más fronteras de grano, esas fronteras son concentradores de esfuerzos, por lo tanto se van a convertir en ánodos eventualmente.
Ok, este tipo de corrosión intergranular, que recuerden que es microscópica, se da mucho, por ejemplo en las soldaduras, ¿verdad? Ahí se da mucho eso. Entonces, usualmente cuando se va aplicando soldaduras, por ejemplo en aceros inoxidables, ¿verdad? Se llevan a altas temperaturas, cuando eso se enfría, entonces empiezan como a precipitar ciertos elementos, los carburos, por ejemplo, entonces empiezan a precipitar justamente en esos límites de grano. Entonces ya ahí empieza a haber no solamente límite como concentrador, sino incluso también una diferencia de composición entre esos bordes de grano, ¿verdad? Y el resto del material. Entonces, bueno, esa diferencia, digamos, en la composición también nos puede afectar. Si quisiéramos controlarla, de utilizar, por ejemplo, tratamientos de calentamiento post soldadura, ¿verdad? Entonces, después de soldar, usted genera algún tratamiento ahí como para que el cambio de temperatura no sea tan abrupto, por ejemplo. Usted puede añadir algún elemento estabilizador dentro de la composición, tal vez, ¿verdad? O incluso, qué sé yo, si hay algún elemento que está formando precipitados, pues disminuir un poco ahí el contenido, ¿verdad? De ese elemento. Corrosión bajo tensión, vean que esta también ya la habíamos mencionado antes, ¿verdad? La Stress Corrosion Cracking, SCC, es la fisuración producida por acción combinada de tensiones. Entonces, básicamente, cuando usted aplique un esfuerzo, ¿verdad? Como habíamos visto en la figurilla del tubo doblado, entonces, si hay concentraciones de esfuerzos ahí, igual recuerden que esas zonas, que es lo que ya dijimos, eventualmente se van a comportar como ánodos, ¿verdad? Ahí también, al ser concentradores de esfuerzos, muchas veces no solamente por la naturaleza en sí misma de que el área concentra esfuerzos, sino también puede ser que haya un detrimento de las propiedades mecánicas, entonces ocurra, no sé, algún tipo de fractura, fisura por ahí, ¿verdad? A través de los granos. Entonces, bueno, digamos que por ahí también comienza todo lo que es el proceso de corrosión. Entonces, básicamente en la imagen pueden observar como una laminilla por ahí, ¿verdad? Que fue sometida como a un esfuerzo como de flexión, ¿verdad? Que apenas ahí se medio puede apreciar. Entonces vean que incluso ahí hay presencia de las mismas grietas, ¿verdad? Que también, pues obviamente van a ser concentradoras de esfuerzos, y también justamente se puede entonces generar ahí corrosión, no solamente por el efecto de la tensión, sino también por el efecto de corrosión en hendidura. Entonces, bueno, obviamente acá habría que pensar en, si queremos corregir esto, por ejemplo, en buenos diseños, ¿verdad? A través de diseños que sean más efectivos, disminuyendo, digamos, el efecto de los esfuerzos aplicados. Usted puede, por ejemplo, qué sé yo, aumentar los espesores, ¿verdad? O jugar un poco ahí con las dimensiones y los volúmenes. Y bueno, en términos generales, pues seleccionar materiales más adecuados, ¿verdad? Luego podemos hablar del lixiviado selectivo. ¿Se acuerdan? Esto ya lo mencionamos como el puro inicio. Entonces, esto es básicamente la eliminación o migración preferencial de un elemento, de una solución sólida, por procesos de corrosión. Y lo que yo les decía, ¿verdad? La desinsificación, ¿verdad? El desinsificado, que tiene más que todo lo que se da en los latones, que era lo que yo les decía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ir eliminando de forma selectiva al zinc, ¿verdad? Que eventualmente es el que está aliado con la base ahí, con todo el material base que viene siendo el cobre, ¿verdad? Entonces, es una manera como de desplazarlo o como de separarlo, ¿verdad? Hay otro tipo de aleaciones también, donde es común que se presente esta clase de procesos, ¿verdad? Muchas veces se da pérdida no solamente de zinc, sino en otras aleaciones de níquel, de estaño, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber pérdida también de cromo, más que todo en aleaciones igual a base de cobre. Pero bueno, son ejemplos nada más. Entonces, igual, si estamos pensando, por ejemplo, en controlar algo como esto, de pues, protecciones catódicas, por ejemplo, algún agente inhibidor de la agresividad del medio, qué sé yo, ¿verdad? Y obviamente concentraciones también, ¿verdad? Y de otros elementos que se pueden mezclar allí. Corrosión por erosión. Vean que ya nosotros la semana pasada vimos un poco todo lo que era la erosión, ¿verdad? También. Entonces, vean que en realidad en estas zonas donde existe erosión, ¿verdad?
es probable que también sean mucho más susceptibles, ¿verdad? A este tipo de fenómenos electroquímicos. Usualmente lo que eran los flujos turbulentos, por ejemplo, ¿verdad? Tal cual se muestra ahí en la figura, vea que aquí tenemos una cierta dirección ahí para el flujo del agua. Entonces, gracias a esos movimientos ahí rápidos de flujos turbulentos, por ejemplo, se puede producir algún tipo de efecto mecánico abrasivo, ¿verdad? Sobre esa superficie metálica. Entonces puede ser que incluso el mismo flujo contenga algunas partículas sólidas ahí suspendidas, ¿verdad? Entonces esas mismas partículas van socavando un poco esa superficie, ¿verdad? Y pues obviamente va a ir arrastrando partes del metal. Entonces, entre más poroso sea el material, más susceptible va a ser también a la presencia de la corrosión, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, la presencia de la rugosidad definitivamente es como un agente acelerador de todos estos procesos corrosivos. Entonces, bueno, ahí en el ejemplo, ¿verdad? Un espaciador de una bomba de agua de alimentación erosionada por agua turbulenta a alta velocidad. Y digamos ahí, como nos mencionan, son más que obvios, ¿verdad? Los patrones de flujo donde definitivamente existe todo un arrastre ahí erosivo de ese material. Formas para controlarlo, pues definitivamente todo lo que tiene que ver con diseño, por ejemplo, qué sé yo, aumento del diámetro de la tubería, o aumentar el espesor de la pared, o seleccionar, por ejemplo, en este caso de este espaciador, materiales aún más resistentes, ¿verdad? Los mismos recubrimientos también, que justamente para eso es que estamos por acá, etcétera. Corrosión por fricción, que también se le conoce como fretting, ¿verdad? Digamos, para este tipo de corrosión, igual decimos que es un fenómeno químico, pero también mecánico combinado, al igual que el ejemplo anterior, ¿verdad? Ocurre entonces en la interfaz entre superficies metálicas en contacto y muy cargadas. Entonces estas superficies deberían de estar en contacto directo, ¿verdad? Van a haber algún tipo de vibración ahí que produzca como, qué sé yo, como un rozamiento ahí, un martilleo, ¿verdad? En la superficie. Entonces ese movimiento va generando picaduras. Y eventualmente, pues igual, esas irregularidades se convierten en zonas altamente susceptibles a la corrosión. Entonces, por ejemplo, en algún tipo de, qué sé yo, de banda ahí, de rodamiento, ¿verdad? Digamos que esta es una balinera, por ejemplo. Entonces usted tiene ahí como todos los balincillos, justamente en esa zona donde se va a generar entonces la fricción, ¿verdad? Va a generar picadura, van a generar poros que pues eventualmente se van a corroer. Formas por las cuales se puede controlar, pues lo que hablábamos la semana pasada, la lubricación, ¿verdad? Por ejemplo, o qué sé yo, si el sistema está vibrando mucho, colocar algún empaque, ¿verdad? Por ejemplo, que pueda absorber las vibraciones, aumentar la dureza de alguna de las superficies o de las dos superficies, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que así a grosso modo, esos son como las principales clasificaciones de la corrosión. Ahora sí, pensemos en la protección. Vean que a todo esto hemos tratado de en cada tipo ir dando algunas nociones o ideas de las posibles soluciones que podríamos llegar a tener. Si las resumimos así, en términos generales, para todo fenómeno que tenga que ver con corrosión electroquímica, digamos que podemos hablar de varias cosillas por ahí. Empecemos por el diseño, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, cuando hablábamos de corrosión por erosión o por cavitación, entonces uno empieza a pensar que puede fortalecer, por ejemplo, digamos, el espesor de una pared. Usted piensa que tal vez el diámetro de esa tubería puede ser más grande, entonces así tal vez esos fenómenos ahí de flujos turbulentos se suavicen, ¿verdad? Tengan un efecto menos agresivo, etcétera. Entonces, en términos generales, cualquier diseño que impida la formación de celdas galvánicas, pues va a ser acá bienvenido. De pronto hacer que el área del ánodo sea mucho mayor que el área del cátodo, diseñar los componentes de modo que los sistemas de fluidos estén cerrados, no abiertos. Entonces, nótese, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? No es lo mismo utilizar para unir estas dos piecitas un remache, ¿verdad? O un tornillo,
que colocar, por ejemplo, un hilo ahí de soldadura en medio de los dos, ¿verdad? O algún tipo ahí de material de aporte. O incluso, ¿por qué no pensar en que podemos soldar la parte de abajo y la parte de arriba eventualmente y así evitar entonces que, por ejemplo, por este tipo de uniones comience la corrosión por hendidura? Entonces, definitivamente, evitar las hendiduras en materiales ensamblados, por ejemplo, corresponde también a un diseño inteligente para evitar la presencia de este tipo de eventos. Recubrimientos pues, se usan para aislar justamente las regiones anódicas y catódicas, pueden impedir la difusión del oxígeno también o el vapor de agua, ¿verdad? Que son los iniciadores de la corrosión. Pueden ser temporales, orgánicos, metálicos, bueno, justamente es todo lo que vamos a ver acá. Inhibidores, productos químicos emigran de preferencia hacia la superficie anódica o catódica, entonces producen ahí polarización, ¿verdad? Por concentración o por resistencia, afectan un poco ahí lo que era la diferencia de potencial y digamos que eso también puede servir eventualmente. O bien la protección catódica, ¿verdad? Que es justamente la que hablábamos, que ya dijimos que lo que se hace es colocar por ahí un ánodo de sacrificio, ¿verdad? Un material que usted dice, bueno, ya sé, como igual aquí se va a formar una celda, ¿verdad? Yo voy a proponer mi propio ánodo. Entonces, justamente ya yo sé y puedo controlar más fácilmente cuál es el material que se va a corroer y eventualmente va a ser un material barato, ¿verdad? Mucho más barato y menos costoso en términos no solamente económicos, sino, qué sé yo, de ensamble o de acarreo, o en tamaño, que el material que queremos proteger. Entonces, básicamente, podemos hablar de esos tipos de protección. Podemos pensar también en protección anódica o pasivación, ¿verdad? Entonces, como nos dicen por acá, resulta si se produce una fuerte polarización anódica que impida la reacción anódica normal. Entonces, por medio de reacciones electroquímicas, podemos alterar esas reacciones anódicas e impedirlas, ¿verdad? Ya sea aminorarlas o bien del todo impedirlas tal cual. Entonces, justamente por ahí aparece todo lo que tiene que ver con anodización, ¿verdad? El anodizado. Entonces, básicamente usted coloca sus perfiles, ¿verdad? Vamos a tener entonces toda una sucesión ahí de reacciones, ¿verdad? Y bueno, básicamente usted acá incluso puede darle color, digamos, a esos materiales a través de este tratamiento, ¿verdad? Que justamente es, digamos, una de las soluciones cuando usted quiere darle color, por ejemplo, al aluminio, ¿verdad? Que de hecho todos los perfiles que conocemos han sido, bueno, no todos, porque hay varios mecanismos. A veces se utiliza, puede ser pintura en polvo, por ejemplo, ¿verdad? Electrostática, o se puede utilizar incluso, por ejemplo, en Extralum, utilizan también no solamente el anodizado, sino también una especie como de, digámoslo así, como de calcomanía, ¿verdad? Que en el lado interno, donde está, como decir, la goma, ¿verdad? Imagine como un pedazo ahí de cinta adhesiva, entonces en la parte del adhesivo colocan unos pigmentos especiales que son termosensibles. Entonces es muy vacilón porque, por ejemplo, a los perfiles, ¿verdad? Como de puertas y ventanas, les pueden dar un acabado como tipo madera por medio de esos adhesivos. Entonces, digamos que todos esos pigmentos, ellos lo que hacen es envolver las estructuras en esos adhesivos, colocan entonces las estructuras más los adhesivos, como decir, con las postales, digámoslo así, en unos hornos, ¿verdad? Obviamente con condiciones controladas. Luego los retiran esa película externa, ¿verdad? Que es una película polimérica. Entonces es algo así como que ese adhesivo con color, como decir, se cura, ¿verdad? Porque es termosensible, se cura y queda entonces ya adherido a la superficie. Pues básicamente no se puede remover, ¿verdad? No se puede remover, digamos, por medios mecánicos, no es fácil de quitar. Entonces, digamos que esa es otra forma, otra manera. Como les digo, hay muchas maneras, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es el tema justamente que veremos, que iremos
pues analizando a través del curso, ¿verdad? Pero el anodizado es definitivamente una excelente idea si usted quiere proteger alguna estructura de esta naturaleza. Y bueno, pues obviamente selección y tratamiento de materiales, ¿verdad? Lo que decíamos, pues uno siempre va a tratar entonces de seleccionar los materiales que mejor se ajusten al diseño, ¿verdad? Y obviamente las condiciones y pues obviamente a las necesidades también. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá con respecto a lo que hemos analizado hasta el momento? Ok, entonces, si no hay preguntas con respecto a esta parte, bueno, básicamente estaríamos concluyendo así la presentación de hoy con respecto a corrosión. Nada más entonces, por favor recuerden, voy a colocarles por ahí este fin de semana ese enlace, ¿verdad? Se los voy a colocar por ahí en Teams, tal vez acá en el chat ahí. Les voy a colocar justamente el enlace para que ustedes ingresen y por favor entonces coloquen ahí cuál va a ser el horario de preferencia eventualmente, o más bien el horario en el que ustedes eventualmente pudieran realizar una visita, ¿verdad? A alguna empresa, para ver si podemos entonces ya proponer una fecha fija. Ok, entonces por ahí les dejo eventualmente ese enlace a la aplicación que se llama When to Meet. Entonces, para que porfa estén ahí atentos y atentas. Ok, si no tienen más preguntas, pues estaríamos entonces por hoy, compañeros y compañeras. Esperando entonces pues que igual la clase pues les haya recordado un poco todo lo que la mayoría de ustedes ya conocen con respecto a la corrosión y demás. Eso sería entonces de mi parte. Por ahí también les haré llegar entonces la solución al quiz, ¿verdad? Para que pues por ahí lo chequen. Estaríamos, sí, Feliot. Pero yo solamente tenía una consulta antes de que fuéramos a realizar el quiz. Había un tema de ahí de corrosión que decía algo de concentración. Era Ajá, sobre, creo que era como una gotita de agua encima del metal. ajá. Esa concentración se refiere a la concentración en el líquido o la concentración que se da en la parte del metal, como de la sal, por decirlo así. ¿O cuál concentración? Más que todo se refiere, sí, correcto, digamos, así como lo estás planteando, sería la concentración de la sal, ¿verdad? Porque sería más bien entonces la sustancia que contiene los iones, sería la concentración, digámoslo así, de iones. Entonces, en este caso sería la solución rica en iones, ¿verdad? Básicamente. Pero entonces sería en el líquido como tal. Correcto, en el líquido. Pero si es en el líquido, digamos, ¿por qué estando dentro de esa burbujita o esa gota de agua, en un punto hay más concentración que en otras y se supone que un líquido, la disolución, todo está a la misma concentración? Ok, es que estaríamos entonces suponiendo que todo el material se va a exponer de manera uniforme, digámoslo así, a la sustancia que va a contener una misma concentración en toda la sustancia. Eso es lo que me estás planteando, básicamente. Porque si así fuera, entonces no habría diferencia, ¿verdad? Se supone, no debería de haberla. Es que eso es lo que me genera la duda, porque en la imagen se veía la gota de agua encima del metal y ahí se veía que habían dos extremos, que uno se presentaba más como más corrosión que otro, o no sé si me estoy confundiendo, porque es que sí. Ok, yo creo que más bien es entonces en la parte de las celdas, ¿verdad? Que yo creo que era donde está ahí la imagencilla. Vamos a ver si te lo Me comparto parece acá. que sí. Sí, yo creo que es esa. Esta, las celdas de concentración. Ajá, eso mismo. Ah, ok. Sí, ve que en este caso, digamos, sí, en buena teoría sí va a haber una diferencia, ¿verdad? Con respecto a la concentración, digamos, del electrolito como tal. ¿Por qué? Porque digamos que justo en esa área tiene que haber un algo, ¿verdad?
que haga o promueva que justamente digamos, la concentración ahí sea diferente, a pesar de que en buena teoría uno pensaría que entonces sí, toda la superficie va a estar expuesta al mismo electrolito. En esa parte, digamos, de la superficie tiene que haber un algo que hace que la concentración sea distinta. ¿Cuál puede ser ese algo? Por ejemplo, una comunidad de bacterias, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, si uno supone que aquí hay una comunidad de bacterias que sobrevivieron a ese medio, están generando todas sus actividades celulares, ¿verdad? Entonces, por medio de esas actividades, ellos van generando algún tipo de residuo por ahí, ¿verdad? Entonces, eso varía la concentración y justo en ese punto la reacción electroquímica se ve alterada. Entonces, como ahí hay una alteración, ¿verdad? Obviamente hay una concentración también, un cambio, perdón, en la concentración de todo ese electrolito, ¿verdad? En ese punto en particular. Entonces son como focos, ¿verdad? En donde eventualmente las concentraciones pueden cambiar y pueden cambiar por estos eventos, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí es digamos, como lo estamos ilustrando o como se trata de explicar, ¿verdad? O sea, entonces, digamos, el líquido como tal tiende a disolver el electrolito a una cierta cantidad, pero en la superficie del metal hay algunas partes que va a estar la sal más concentrada y que por eso es ahí donde ya ataca, porque es que en química, bueno, cuando Correcto. llevamos química, de Ajá. que el líquido disuelve y todo el líquido va a tener la misma concentración de lo que está Exacto. disuelto. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que digamos, eso sería así si solamente una vez, digamos, hay una liberación de una sustancia. Entonces fue ahí un evento fortuito, ¿verdad? Que ingresó una gotita de algo, entonces todo el electrolito, digamos, esa sustancia se difunde o se difumina en todo el electrolito hasta que ya encuentra, digamos, la estabilidad y la concentración es estable en todo el electrolito, ¿verdad? Yo sí te entiendo ese punto. Porque claro, ese es como un principio básico de, digamos, de estabilidad, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si así fuera, ¿verdad? Una gotita justo cayó ahí, entonces eso se disuelve y la concentración va a ser igual y debería de ser entonces una corrosión homogénea, ¿verdad? Tal cual lo estamos planteando, que en este caso le llamamos corrosión uniforme. Pero resulta que no es una gotita que nada más cayó y ya se disuelve, sino que es un foco en donde se está constantemente generando, digamos, una carga distinta, ¿verdad? Una solución diferente. Entonces, por más que el medio trate de ir disolviendo, siempre va a haber un punto en el que ese proceso es constante, es constante. Entonces, por eso sí hay una diferencia ahí de concentraciones, ¿ves? Ah, ok. O sea, es porque no ha llegado a la velocidad, como decir, la velocidad de liberación del electrolito no es igual a la velocidad ya de estabilidad del líquido. Es correcto, porque digamos que lo estamos pensando como un evento totalmente dinámico, ¿verdad? Entonces, como tal, pensamos que está cambiando constantemente. Claro, si ese evento se detiene, entonces ya ahí no va a haber una corrosión, digamos, localizada, sino que ya empieza a ser una corrosión general, porque en el momento en que el evento se detenga, todo lo que se liberó se empieza a estabilizar a través de toda la sustancia, entonces va a ser como quien dice parejo para toda la superficie, ¿verdad? Pero hasta que eso no cese, ¿verdad? Y el evento siga siendo un evento dinámico, vas a tener ahí ese foco de una corrosión localizada, ¿ves? Ah, ok, ok. Sí, es que sí, tenía como esa duda, confusión por esa parte, pero entonces ya, sí, ya me quedó un poco ya más clara la situación. Más Sí, bien, sí, muchísimas claro. gracias. No, no, con todo gusto. Sí, es que de pronto uno nada más ve como la imagen y uno dice, no, pues esto está raro, ¿verdad? Debería de ser igual en todo el electrolito. Algo tiene que estar pasando ahí entonces. Pero sí, claro, perfecto. No, no, más bien gracias ahí por la consulta. De nuevo, pues estaríamos, chicos. Pasen buena noche y pues de que les vaya bonito lo que resta de la semana. Pura vida. Por ejemplo, gracias. Bueno, bueno, chao.